Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Hoy es el Día Mundial del Agua, estamos más temprano, por cierto, porque hemos adelantado todos los horarios hoy de Monumental para que nuestros compañeros de deportes puedan llevarles a ustedes el partido de la selección mayor ante la selección de Guatemala. De hecho, Matices irá de 1:38 a 3 de la tarde. Después a las 3 de la tarde vendrá Oro y Grana. A las 4 de la tarde estará Pelando el Ojo con nosotros. Y a partir de las 6 la transmisión del partido desde Ciudad Guatemala, entre Guatemala y Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les decía, hoy es el Día Mundial del Agua y yo lo planteaba esta mañana en el sentido de que los días mundiales son muy chivas realmente, pero si no se cargan de sentido y de ejecución y de política pública, no pasan de ser un mero día internacional de algo. Es decir, que dicha que hoy todos decimos, hoy es Día Mundial del Agua y en las escuelas se hacen actividades y todos decimos que bien el agua, hay que cuidarla, pero si no generamos un cambio hoy, y no solo un cambio por hoy, sino un cambio a partir de hoy, en nuestra forma de consumo, en nuestra preocupación de saneamiento del agua y como Estado en general la política pública, para que un tema que ha sido exitoso en cuanto a la cobertura, por ejemplo, de agua potable en el país, también sea positivo y exitoso en cuanto al manejo de las aguas residuales, entonces no podremos hacer nada. Por ejemplo, si usted hoy dice, uy, qué chiva el Día Mundial del Agua, pero dura 25 minutos en la ducha, lava el carro con manguera, no le preocupa para nada la salud de su tanque séptico, entonces no hacemos nada realmente con celebrar el día. Y por eso invité a varias personas hoy para que nos den su punto de vista desde el enfoque en lo que cada uno trabaja respecto al agua. Karen Chacón está a mi derecha, es investigadora del programa Estado de la Nación. Y se especializa en la investigación respecto a los temas ambientales. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. A mi izquierda está don James Phillips, que es el director de Planificación de Acueductos y Alcantarillado. Don James, permítame, que no lo vi antes, hacerle un cambio aquí para acercar el micrófono. ¿Cómo le va, don James? Bienvenido. Muy bien, ustedes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darle importancia a este día tan importante. Y buenas tardes a todos los audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Y está don Guillermo Cubillos con nosotros, es el encargado de la asada de San José de la Montaña. Don Guillermo, nada más el botón rojo, exactamente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Nada más una aclaración. Yo soy parte de la Junta Directiva, sí, ocupo el puesto de vocal hace ya 3 años. Okay. Muchas gracias, don Guillermo, por estar con nosotros, para darnos también la visión que tienen las asadas respecto al manejo de las aguas en Costa Rica. Gracias a la cantidad de gente que se suma con nosotros a través de redes sociales, ya hay 50 personas con nosotros en Facebook Live. Entiendo además que es muy temprano, el horario del programa no es seguramente veremos una explosión de audiencia a las 2 de la tarde en el horario habitual de Matices, pero gracias a don Ronald González, que dice saludos de nuevo, a Martín Torres, a OVL Betty, que dice estoy muy atenta para aprender hoy. José Francisco Rodríguez dice buena Randall, otra vez aquí con ustedes. Carol Maradiaga dice presente, saludos, gracias por los programas. Daniel Lara, saludos Randall. Katy Bravo dice hola, ¿qué tal? Viviana Brenes dice sentido de compromiso, sentido de responsabilidad. Adelanta, gracias Chirita, adelanta, excelente trabajo de AIA. Gracias doña Yamileta Astorga y el equipo de AIA. José Francisco Rodríguez, que nos saluda desde Cartago, ahí está planteando un problema que hay con el agua. David Rojas, que dice que en Zapote están en contra de ese día. Nos tienen desde hace un mes todos los días de 10 a 12 sin agua y es increíble, dice David Rojas. Ya vamos a hablar por qué no hay agua. Jerónimo Espinosa, saludos, presente.
Gracias por estar con nosotros. Víctor Manuel dice, saludos Randall invitado, Luis Chavarría de Panamá, Rodolfo Morales, Luis Mora, Lix Rojas, Lady Agüero, gracias de verdad por estar con nosotros. Karen, estuve leyendo por supuesto el capítulo respecto a temas ambientales en armonía con la naturaleza del Estado de la Nación. Y no sé, uno encuentra alguna ambivalencia, digamos, en temas de agua. Hemos sido exitosos a nivel de cobertura. Creo que uno lo vive muy fácil, o lo nota muy fácilmente cuando visita otros países. No así en otra parte, que es lo que respecta a las aguas residuales. Karen, ¿cuál es el resumen que podemos hacer de esto? Sí, así es, Randall. En realidad esa ambivalencia la observamos en general en todo el tema ambiental. En todo el país. En todo el país, sí, pero en materia ambiental eso se nota con mucha más fuerza. Y efectivamente lo que nosotros hemos venido analizando y observando desde el informe Estado de la Nación es que Costa Rica ha sido muy eficaz en hacer un uso de sus recursos naturales para proveer servicios a la población y para el desarrollo de las diferentes actividades que se dan en el territorio nacional. Y producto de eso es que hoy tenemos altas tasas de cobertura de agua potable superiores al 90% o la cobertura de la población por tubería, ¿verdad? Y alcantarillado. Valga decir al respecto de esto, ¿verdad?, que esos altos porcentajes nos destacan no solo a nivel internacional, sino también en nuestro contexto más inmediato, que es América Latina. Y esos mismos porcentajes se ven reflejados no solo a nivel domiciliar, sino también en escuelas y en centros hospitalarios. Ahora, hay que señalar que esos porcentajes son productos de mediciones que realiza efectivamente el AIA, pero que ahí todavía también tenemos algunos pendientes, y es que la mayoría de pruebas que se hacen de forma mucho más frecuente para analizar la potabilidad del agua se localizan en los niveles 1 y 2 que establece el Reglamento de Calidad del Agua, que es básicamente las pruebas microbiológicas y fisicoquímicas que se hacen. Pero hay otro tipo de pruebas que nos permiten identificar la presencia, por ejemplo, de agroquímicos, que esas se hacen con mucha menos frecuencia, en algunos casos muy puntuales. Y justamente ahí es donde tenemos uno de los principales desafíos en materia del recurso hídrico en Costa Rica, en todo el tema de saneamiento. Hay que reconocer que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en esta materia. Pasamos de una cobertura de saneamiento del 4,2% en el 2014 a cerca del 15% para el 2018. Esto como producto, por ejemplo, de la implementación de la planta de los Tajos, sí, acá en la gran área metropolitana. Paralelamente, eso se acompañó de un esfuerzo que ha hecho doña Yamileda Astorga y todo su equipo, ¿verdad?, con la aprobación de una política nacional de saneamiento, y eso se incorporó a eso también un plan de inversiones. Entonces, hay esfuerzos importantes, pero esos esfuerzos siguen siendo insuficientes de cara al rezago de décadas que tenemos en el país. Y si además ese porcentaje del 15% lo comparamos con la media mundial, que es del 60%, pues ahí se nota, ¿verdad?, que la brecha somos es muy pobres. amplia. Lo hemos triplicado en los últimos 3 años prácticamente, y eso es un esfuerzo muy duro que ha hecho Acueductos Alcantarillados, pero sin duda alguna es insuficiente porque en la tabla general estamos abajísimo. Eso significa que de 100 litros, digamos que nosotros utilizamos, solo 14 litros reciben saneamiento en ese instante. Sí, y además, de verdad, este es el dato para país, a nivel país, ¿verdad? Pero la realidad entre las zonas rurales y las zonas urbanas es muy diferente. Entonces, ya tenemos un rezago a nivel nacional, el rezago que se observa también en algunas zonas rurales todavía es mayor. Por ejemplo, cuando habíamos hecho el estudio de ciudades intermedias, habíamos encontrado que en el caso de Ciudad Quesada es casi nulo la instalación de plantas de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el área del país con más problemas respecto a esa, además de Ciudad Quesada? Sí, bueno, ahí para diferenciar áreas depende del aspecto o el indicador que observemos. Si estamos hablando en términos de consumo, de verdad, la región que presenta una mayor cantidad de hogares sin el acceso a agua por tubería, por ejemplo, es la Brunca. Pero valga decir que en términos porcentuales son cantidades muy pequeñas, o sea, son porcentajes muy pequeños, menores al 5%, el nacional. Pero si usted ya traduce eso en cantidad de hogares, ve que las diferencias son importantes. Por ejemplo, entre la zona urbana y la rural estamos hablando de más de 16,000 hogares que hoy no tienen acceso por tubería al agua en el país. Y si lo vemos por condición socioeconómica, entre los pobres, no pobres y los que están en pobreza extrema, en ese caso, los que están los hogares en pobreza extrema, estamos hablando de cerca de 7,000 hogares que hoy no cuentan con el recurso.
Ahora, si lo vemos en términos de contaminación, pues ahí encontramos tenemos otros hallazgos. Y hay que hacer diferencias entre lo que observamos, por ejemplo, en la gran área metropolitana y lo que tenemos en las zonas rurales. En el caso de la gran área metropolitana hay una alta preocupación, sobre todo por la contaminación de los ríos, y ahí está el Bermúdez o el Torres, ¿verdad?, donde se viene contabilizando, o digamos de forma sistematizada, se viene midiendo la concentración de contaminación, producto principalmente de las acciones humanas, o sea, las antropogénicas, es el término técnico, pero digamos son la contaminación que se genera a partir de las actividades humanas que realizamos. Pero si nos vamos a las zonas rurales, hay mucha preocupación en torno, por ejemplo, a comunidades en la zona norte, donde hay estudios recientes del SICA de la Universidad de Costa Rica o del IRED de la Universidad Nacional, que se han hecho y han encontrado una alta concentración de agroquímicos en acueductos, como el caso de Venecia o el caso de Pital, y que además son agroquímicos que están asociados a las actividades sobre todo agrícolas que se desarrollan en el territorio nacional, pero lo más grave es que algunos de esos agroquímicos que se identificaron están prohibidos en el país. Entonces hay diferencias en torno, ¿verdad?, a cuál sea el indicador que observamos. Para vos, ¿cuál es el reto más importante que tiene Costa Rica respecto a agua? Esa es una pregunta un poquito tramposa porque hay varios. Yo no podría limitarme a señalar uno, ¿verdad? Creo que uno de los más importantes y que de forma reiterada hemos señalado, no solo en el Informe Estado de la Nación, sino en otros espacios y diagnósticos que también se realizan en el país, es el del saneamiento, sin duda. Pero ya hoy también tenemos otros retos importantes en todo lo que tiene que ver con el tema de la contaminación, ¿verdad? Estos estudios puntuales que señalaba identifican algunos casos, pero lo cierto es que probablemente hayan más fuentes de agua que hoy presenten contaminación, alguna producto de las actividades que desarrollamos, otros casos como el arsénico que se habían reportado hace algunos años y situaciones todavía que se siguen presentando alrededor de esto. Pero además ahora también tenemos todo el tema del abastecimiento, ¿verdad?, con la sequía. Es otro reto al que Costa Rica va a tener que ir adaptándose porque al parecer, ¿verdad?, por los diferentes estudios científicos, estos eventos climáticos que están generando estas disminuciones en el recurso hídrico pues van a empezar a ser mucho más recurrentes en el país. Y eso implica que como país y como sociedad vamos a tener que tomar decisiones y planificar alrededor de esto. Y eso además de tomar, digamos, ponernos de acuerdo alrededor de cuáles deben de ser esas soluciones o alternativas para tratar esta problemática, también implica costos en términos económicos. Y pues ahí también tenemos un gran desafío. Y yo señalaría un par más, y uno tiene que ver con todo el tema de la institucionalidad y el marco normativo en Costa Rica. Costa Rica tiene 275 leyes en materia de recurso hídrico, según una base de datos que construimos con el Departamento de Servicios Parlamentarios. Son leyes que se aprobaron entre 1942 y el 2015. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de esta legislación está muy desactualizada y está desarticulada. ¿Qué significa esto? Que es legislación que ya no se corresponde con la realidad actual, o sea, que ya no responde a las demandas, por ejemplo, en términos del uso que tenemos en Costa Rica del agua o el aprovechamiento, los diferentes usos. Hay legislación que no contempla hoy alguna de los usos que estamos haciendo del recurso. Hay legislación muy desactualizada en relación, por ejemplo, a todo el tema de las tarifas, de las sanciones, de los impuestos. Entonces ahí hay una necesidad importante de actualizar el marco, no solo en términos regulativos, sino también en torno a garantizar el agua, ¿verdad?, como un derecho humano, el acceso al agua como un derecho humano, que además es una deuda que tiene Costa Rica pendiente, no solo a nivel nacional, sino también por los compromisos en esta materia que hemos adquirido a nivel internacional. Y el último que yo señalaría, pero que creo que puede don Guillermo ahondar más en eso, es todo el tema de las asadas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de asadas en el país que prestan el servicio a diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, pero tienen condiciones muy diversas y muchas debilidades en términos institucionales, de capacidades y de recursos. La IA ha venido haciendo algunos esfuerzos alrededor de esto, pero sin duda ahí tenemos también un reto importante.
Gracias, Karen. Yo voy a pedir a don Guillermo, antes de ir con don James, cuáles son los retos que usted como vocal de los administradores de la asada de San José de la Montaña ven desde ese modelo que hemos implementado en el territorio nacional de las asadas. ¿Cuáles son los retos más importantes que tienen en ese momento? Bueno, voy a hablar en nombre mío primero y después vamos colocando también lo que hemos ido analizando en la Junta Directiva. Nos encontramos ante una difícil situación de conjugar el desarrollo de un cantón o del distrito propiamente donde nosotros vivimos con la necesidad también de preservar el recurso. San José de la Montaña se ha dedicado mucho a la actividad agrícola, pero se ha vuelto también un distrito dormitorio y la mayor parte de la gente tiene que salir del distrito para buscar dónde trabajar. Entonces te presento esa situación laboral, social, porque también afecta el cuidado del agua. Lo primero que tenemos que hacer es empatar el desarrollo del distrito con la preservación del recurso hídrico para comenzar. Hay una amenaza también de expansión urbanística que, a pesar de una moratoria que fue decretada por la municipalidad de Barba, siempre se encuentran maneras de eludir el cumplimiento de ella. Entonces se habla, por ejemplo, voy a inventar una cifra, no se puede superar la construcción de 7 viviendas, pero entonces lo empiezan a hacer de 2, de 3, claro. Y eso entonces ya queda dentro de la limitación que la municipalidad ha tenido. Falta también, y nos parece que esto lo hemos hablado ya en Junta Directiva, nos preocupa mucho el relevo generacional de quiénes van a estar después de que estos que estamos ahora dispuestos a trabajar en una junta directiva de un acueducto rural van a suplirnos, quiénes nos van a sustituir, y sobre todo que tengan ese conocimiento y vocación de entender que el agua no es nuestra, es de todos los que vivimos en ese distrito o en ese cantón. De alguna manera, cuando nos hablaba de la expansión urbanística, ponía un tema en relieve: echa la ley, echa la trampa. Es decir, que la ley por sí misma, o el texto de la ley más bien, no alcanza solamente para proteger el agua. Esa es una realidad en las asadas de San José de la Montaña y supongo que en todo el país. ¿Ustedes tienen coordinación también o conversaciones, por lo menos con otras asadas, respecto a problemas comunes, don Guillermo? De hecho, sí. Uno de ellos es precisamente proteger nuestras fuentes de recarga. Las montañas de Heredia, en su mayor parte, proveen agua no solamente a los cantones de Heredia, sino también de Alajuela. Y esto nos ha obligado a organizarnos en una federación de asadas. Ahí está Paso Llano, por ejemplo, la asada de San José de la Montaña, San Rafael de Alajuela, por citar algunas. Esto lleva, por lo tanto, también una asesoría jurídica que no siempre es fácil. Hay que poner de acuerdo, si ya una junta directiva tiene sus complicaciones, claro, de vez en cuando, organizarse y ponerse de acuerdo con el resto de las asadas de la región a veces se vuelve un poco complicado. Ese sería también otro reto, garantizar a futuro la protección de esos lugares. Y te voy a agregar otro elemento. Ahí Karen nos está hablando de la desactualización y voy a usar su término, desarticulación de las leyes. Bueno, no somos una institución o una entidad que pueda lucrar, pero eso también nos amarra en algunas cosas, y no estoy haciendo una crítica a acueductos y alcantarillados, sino también de los retos que tenemos con los legisladores para armar la Costa Rica del futuro. ¿De dónde sacamos plata para comprar esos terrenos que requerimos nos garanticen el agua a las futuras generaciones? ¿De dónde vamos a sacar plata para poder hacer la infraestructura? Les cuento, por ejemplo, San José de la Montaña tiene más o menos 32 kilómetros de tubería, y eso se ha hecho con las tarifas que recién el año pasado se fijaron ya de una manera, digamos que un poco más arriba. Y hay que cambiar la cultura, porque la gente piensa que el agua, como derecho humano, que a veces queremos transmitir esa cuestión, nos enfocamos en que es un derecho, pero nos olvidamos del deber de preservarla y pagarla. Y es algo que tenemos que ir también cambiando en el concepto del costarricense. Sí, es muy curioso. Marvin, que es nuestro compañero en controles hoy, es de San José de la Montaña, y hace un instante me puso: yo soy de ahí, el agua es deliciosa. Pero yo quiero preguntarle algo a Marvin, si hago un experimento social. ¿A usted en algún momento se ha preocupado de la asada donde usted vive? Acuérdese que yo necesito oírlo aquí.
Ay, ya sabía que le faltaba el botón. Adelante. Ahora sí, no, de hecho el compañero acá presente, vecino, tiene toda la razón. Casi que San José de la Montaña, a nivel, qué sé yo, de unos 10 años para acá, se ha convertido en una ciudad dormitorio. Entonces, realmente como que uno se desentiende, ¿verdad? Pero aclaro de que mi familia, obviamente, toda es del lado de San José de la Montaña, y ellos sí tienen, bueno, de hecho, mi hermana ha trabajado ahí en la Sada. Entonces, sí hemos tenido como un vínculo, pero no es algo que uno diga, mira, qué preocupación tan inmensa, ¿verdad? Por estar atento a eso, no, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés vos, Marvin? Yo 32. Gracias. Hoy en la mañana hablaba con una compañera de aquí de la radio, que es de Turrialba, y me decía, vos sabes que cuando yo crecí, el agua era gratis en Turrialba, y realmente a nadie le preocupaba lo más mínimo el agua. Cuando tuvimos que empezar a pagar por el agua, entonces sí decíamos, hey, hay que cerrar la ducha, ojo con no dejar la manguera abierta. Y eso es muy interesante, lo que me decía la compañera respecto a la tarifa justa, porque de alguna forma tiene que financiarse. Y el otro, que lo que le preguntaba a Marvin, tiene que ver con el relevo generacional, porque curiosamente los jóvenes, y por lo menos en mi percepción, estamos más preocupados, yo ya no soy tanto, están muy preocupados por los temas ambientales, pero tienen muy poca iniciativa de participación pública. Entonces puede ser que les preocupe mucho el agua en su vida privada, pero no tienen el incentivo suficiente para decir, bueno, vamos a ir a meternos a la Sada. Eso ustedes lo notan en San José de la Montaña, don Guillermo. Así es. De hecho, vamos a ver, pero no quiero presentar una imagen de que nos preocupa y nos cruzamos de brazos. Estamos al tanto de esa necesidad en pocos años, por muchas razones. Uno se cansa, tiene otras obligaciones, lo que sea. Y entonces ahorita estamos proponiendo una un programa de educación y de información que involucra a los medios de comunicación de nuestra zona, a las escuelas, las iglesias, los organismos no gubernamentales, para ir calando e interesando a los a los futuros ciudadanos, a los niños y niñas en estos temas. Ahora, eso es una cuestión que depende también de quién lo reciba, si cae el mensaje o la semillita esa en tierra fértil y si se motiva a participar. Dice, tenemos un montón de comentarios en redes sociales. Luis Roberto Chacón dice, un nuevo mecanismo en Arecep apoya a revisar las tarifas para la consideración de elementos que apoyen la protección futura del recurso hídrico. Dice Luis Alfonso Mena Randall, quiero rebatir tu mensaje al iniciar el programa. Lavar el carro con manguera en buen estado y con su debida pistola se ahorra más agua que con balde. Gracias, sí, seguramente. Igual, yo hablaba de la manguera esa donde uno deja abierto y corre el agua, pero efectivamente la pistola que regula lo que sale de agua también me parece una excelente opción. Dice Noemi Ramírez, aquí en mi barrio la Sada la tuvieron que eliminar porque le robaron al barrio. Recogí firmas para la IA y estamos mejor porque pagamos lo que se gasta. Las asadas nos cobraban 2 recibos y todos se lo llevaron. Magdalene Venegas dice, se dice que la guerra que habrá es por agua, ya no más reconstrucción y sí más sembrar. María Arroyo dice, el problema de las asadas rurales es que se dan luchas para no dar agua a familias contrarias. Alex Molina dice, ¿qué son más importantes? ¿Las piñeras, que solo agroquímicos se van al agua subterránea, o el agua potable? Porque aquí en Venecia y Pital no es el caso de que el agua sea más importante. Isaías Jiménez dice, Dios permita que no solo se hable, sino que se actúe. José Francisco Rodríguez dice, ¿por qué si la ley de agua se exige realizar exámenes tipo N1, N2, N3 y N4 todos los años, el AIA no lo realiza, pero sí los exige a los condominios que tienen pozos de agua? Don James, yo supongo que usted ya sabe por qué lo dejé de último. Me imagino. Sí, porque es que la respuesta respecto a política pública institucional viene justamente de acuerdos y alcantarillados. Pero le voy a poner fácil la primera pregunta. ¿Cómo ve usted en términos macro la situación y el manejo de agua en Costa Rica? Mire, muy buenas tardes. De nuevo, yo voy a repetir lo que dije en razón de unos Face Live que estamos haciendo en relación a Latinosan, que va a ser los próximos días, y aprovecho el comercial para decir que Costa Rica el 1, 2 y 3 de abril va a ser el centro de la capital del agua y el saneamiento de toda Latinoamérica. Vamos a estar en los ojos del mundo, donde tenemos la oportunidad de que podamos escuchar de muchos expertos latinoamericanos las experiencias exitosas que han tenido para solucionar estos problemas. El problema del agua potable es
es un problema que tiene economías de ámbito y economías de escala. Cuando uno vuelve a ver, digamos, el tema de las asadas, uno habla de 1.500 asadas y la gran mayoría tienen menos de 100 servicios. Y una buena proporción tienen menos de 50 servicios y su recaudación no llega a los 250.000 colones al mes, ¿verdad? Entonces uno tiene que darse cuenta de la proporción de la problemática que hay. Pero volviendo a la pregunta que usted me hacía, esa es de las primeras cosas. Usted inició diciendo, se hace un día al agua, pero después no se hace. No. En este momento yo creo que hay que pensar en lo que está sucediendo y actuar. Ahora también hablaron ustedes un poco de la juventud. Yo creo que nuestra juventud no fue creada con Paco y Lola, ¿verdad? El agua es un bien inagotable. Hoy en día yo creo que la juventud, gracias a Dios, es una juventud muy consciente de muchas cosas, vicios, ambiente, cuidado del agua, basuras. O sea, tenemos una nueva generación que está tomando su función. Si no, veamos la edad del señor presidente de la República, veamos la edad de la señora ministra de Planificación, veamos la edad de la señora presidenta del Congreso. O sea, estamos pasando por una transición de una generación a otra que yo creo que va a ser muy favorable. Nosotros empezamos, como decía la compañera Karen, con una política de saneamiento. O sea, uno puede definir y para llegar a tomar cursos de acción, uno puede llegar a decir, bueno, la Ruta 27 reúne las condiciones o no. Mi respuesta sería, depende. ¿En cuánto tiempo quiere estar en Caldera? Si usted me dice que en 2 horas, yo le digo que está perfecta. Si usted me dice que el tiempo de espera en un peaje es de 30 minutos, yo le digo que está perfecta. Pero si usted me dice que el tiempo de llegada a Caldera es de 1 hora, yo le digo que entonces la carretera necesita otro carril o algunas mejoras. Entonces, igualmente es en saneamiento. Todos hablamos de saneamiento de agua, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿Cuánto queremos invertir como país? Entonces, usted toma la medida para hacer cursos de acción. Entonces, la primera pregunta me la puede responder usted, ¿dónde podemos llegar? La segunda no, ese es el problema. Vámonos para acá. Entonces, lo primero era hacer una gobernabilidad, una política de saneamiento. Entonces, durante la administración anterior, del 2017 acá, hemos hecho una política de asadas, una política de agua potable y una política de saneamiento, que define más o menos el paraguas o fija la doctrina país en esos 3 temas. Pero aún así no tenía meta. Entonces, junto con la política de saneamiento y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, elaboramos un plan de infraestructura para saneamiento. O sea, y determinamos cuál es el déficit de saneamiento si queremos cumplir con lo que dice el ODS 6, que habla de derecho humano al agua, 100% de saneamiento, 100% de agua, y ahí se define que prácticamente la inversión que deberíamos de hacer de aquí al 2030, hicimos 2 escenarios, porque el 2030 es un plazo muy corto para los 6.000 millones de dólares que se requerirían para lograr cumplir con eso. Hicimos un escenario al 2046 y a partir de ahí es donde la institución empieza a fijar ese rumbo, empieza a fijar una meta país. Nos acercamos al gobierno de la República. El gobierno de la República, con don Helio Fallas, en su oportunidad, le brinda el apoyo, dice, vamos con el agua, vamos con el saneamiento, creemos en esa parte. Hoy en día en el Congreso hay un préstamo por 101 millones de dólares, que es un aporte del Estado para construir los sistemas de saneamiento de Quepos, Golfito, Palmares y Jacó. Palmares, ¿por qué? Tiene una característica especial. Palmares viene incorporando un centro de investigación que ha sido doña Yamilet Astorga, la que ha corrido por todo lado y la que más ha tratado de influenciar que se haga, porque va a ser un centro de revisión, digamos, de tecnologías de bajo costo, que va a ser en un futuro el que nos va a permitir dar un salto cualitativo o un efecto multiplicador sobre el saneamiento en las partes rurales. Paralelo a eso, también en la Asamblea Legislativa hay un proyecto, el antiguo proyecto Limón Ciudad Puerto. Ese proyecto únicamente conservó 2 proyectos, uno de Senara y uno de la EA. El costo en lo que es el aporte para el saneamiento de Limón es de 44 millones de dólares, y con otros 2 proyectos que tiene la EA, que es el alcantarillado Moín y el alcantarillado Puerto Viejo Limón, y por supuesto el esfuerzo que estamos haciendo en San José, un proyecto de 450 millones de dólares. O sea que en este momento el país está manejando una cartera de 633 millones de dólares en saneamiento. Yo creo que es un rumbo, ya son acciones concretas que se van hacia allá. Interrumpo para... No, sí, don James, es que le iba a preguntar algo de eso. Me iba a ir a lo más simple. Técnicamente, ¿qué entiendo yo por saneamiento? O sea, en lo más básico, uno llega, jala la cadena en la casa. Correcto. Asumamos 2 escenarios. Casa pegada al alcantarillado, ¿ok? Correcto.
uno jala la cadena del baño, pasa a la alcantarilla, ¿y qué pasa en la teoría? ¿En cómo debería de ser? Debería de ir, depende, vamos a ver lo del sistema. Yo voy a decir algo aquí que tal vez contraste con el pensamiento de algunas personas más. Qué bueno, ya se pone súper interesante. Costa Rica tiene un nivel de saneamiento tan alto como el de agua. ¿Cómo tan alto como el de agua? Sí, porque una solución sanitaria jurídicamente aceptable en Costa Rica es el tanque séptico. Okay. Y en Costa Rica el 70% de las viviendas tienen tanque séptico. Sí. ¿Cuál es el problema? Que algunos no están colocados donde se pueden hacer. Por ejemplo, en un lugar donde hay un manto acuífero no se puede poner un tanque séptico porque van a infiltrar. En un lugar donde hay un suelo que no permeabiliza, pues entonces las aguas van a flotar. En un suelo del nivel de la costa, por ejemplo, el agua no va a permear por el nivel del mar. Entonces hay que definir qué lugares hay que sacarlo. En primer lugar, por eso las prioridades que se establecieron en ese plan de infraestructura que acompañamos la política de saneamiento es, ¿qué es lo primero la prioridad número uno? La prioridad número uno es que ya técnicamente, aunque jurídicamente esté, técnicamente, ciudades altamente concentradas no es conveniente que tengan tanque séptico. Claro, y lo paradójico es que la mayoría del país tiene tanque séptico, claramente. Exactamente, entonces, el centro, la parte urbana o central de Alajuela, Heredia, Cartago y San José deberían de tener un sistema que evacúe, que recoja las aguas de las casas, las lleve a una planta de tratamiento, que se traten, que haya un dispositivo hacia un cuerpo de agua, un emisor hacia el cuerpo de agua y que vayan con los niveles que exige la normativa. ¿Eso qué es? Esa última parte, en palabras muy sencillas. El agua llega sucia, si me lo permite, llega sucia a la planta, en la planta se limpia. Correcto. Ok, ¿qué pasa con el agua? Se dispone en un cuerpo de agua, pero en las características que la ley permite que se disponga. Disponer en un cuerpo de agua, en palabras muy sencillas, ¿un río? Va al río. Exactamente, pero ya limpia, exactamente. Okay. La que pasa por alcantarilla. Exactamente. Ok, vamos a la otra realidad. Usted jala la cadena, va a tanque séptico. Correcto. Okay. Según lo que le entendí hace un instante, hay que revisar el terreno sobre el cual está ese tanque séptico, porque el tanque séptico necesita filtrar las aguas, ¿verdad? Si hay un manto acuífero cerca, no se puede porque contamina el manto acuífero. Pero además hay otra realidad que, a mi gusto, a menos de que usted me lo rebata, don James, es un absoluto desastre, y es la limpieza de tanques sépticos. Correcto. Porque los dueños de las casas con tanques sépticos nada más llaman, contratan, llega alguien, se lleva el agua y usted se despreocupa. O sea, simplemente le sacaron el problema a la casa y listo. ¿A dónde termina esa agua de la limpieza de los tanques sépticos? Pues ya se han hecho normativas, inclusive habían plantas privadas que estaban ofreciendo el servicio, una incluso era de Durman Esquivel, para que se fueran a descargar eso, y se tiene un control permanente de descargas, que conocimos muchas allá al final de la carretera Florencio del Castillo, había un sitio donde... Era un desastre, antes era un desastre. Se hizo un gran esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Salud para parar esas situaciones y creo que ya se controló bastante esa problemática. Okay, pero en términos generales, ¿ilegal qué hacen? Van y lo depositan a plantas privadas. Correcto, y pagan un costo, como cuando usted le recoge la basura. Usted hace una remodelación, la basura no tradicional que se lleva el camión de la basura, usted le paga un camioncito para que lo lleve a un relleno sanitario. Ok, yo llamo a la persona que limpia el tanque séptico, llega a limpiar el tanque séptico, se va, esa persona, no sé, me cobrará 90,000 pesos por limpiar el tanque séptico, se lo lleva a una planta privada, esa planta privada le pagará, no sé, 30,000 colones y deposita ahí el agua. Correcto. Así es el proceso. ¿Y esa agua? Se trata ya tratada, esa planta y igualmente va al río. Exactamente. Okay. Esa sería la mecánica correcta, ¿verdad? Si hay un camión que lo hace en otro lado... Pues, no, claro, pero en teoría... En teoría ese es el efecto. Ok, ¿en la realidad está pasando eso? ¿O se ha detectado que hay vamos a ver, si nosotros tenemos un 14%... Es que aquí tengo un juego... No, déjeme apoyarme en Karen en esto, porque tengo un problema de estadísticas, Karen. Cuando uno dice que el 14% es saneamiento, ¿verdad? Uno podría atribuir que el otro 86% no se trata. ¿Esto es correcto o el otro 86% integra los tanques sépticos? Sí, el otro porcentaje integra tanques sépticos. Este 15%, casi 15% es cobertura de saneamiento con alcantarillado. Muy alcantarillado. Positiva, es 14,4 y lo redondea para arriba, pero no importa. No, es que el 14,4 es el que reportamos al 2017, okay. Pero el dato ya para 2018 es 15%. Okay, 15% por eso lo estoy redondeando. Pero sí, efectivamente ese 15% hace referencia a la cobertura de saneamiento con alcantarillado. Okay. El otro
otro es como comentaba don James, que es con tanque séptico, y que efectivamente, digamos, es una de las alternativas que más se promovió desde la década de los 70, si no recuerdo mal, en Costa Rica, ¿verdad?, para hacer tratamiento y saneamiento. La limitación, como bien señalaban ustedes, que tiene es que no todas las zonas en el territorio nacional tienen las condiciones para instalar un tanque de estas características, pero además también tiene que ver con un tema de fiscalización y regulación. Es decir, instalamos un tanque séptico en determinada comunidad o lugar, pero no hay una garantía de que efectivamente tras que pasó cierto tiempo, ese tanque séptico sigue funcionando bajo las características que se requieran para que efectivamente haya un tratamiento adecuado. No se le da seguimiento, entonces algunas veces esos tanques están ahí instalados, pero no significa que estén cumpliendo con la misión para la que fueron construidos. ¿Quién revisa los tanques sépticos? El Ministerio de Salud, y debería también en caso de ciertos protección de sitios, pues MINAE. Por eso precisamente la política pública fue elaborada con 3 actores principales. Bueno, una solicitud de Contraloría General de la República, la participación del MINAE, el AIA y el Ministerio de Salud, y por supuesto en esa comisión integramos al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Hacienda, porque la política tenía que tener un respaldo económico y de política nacional. De hecho, permítame matizar la pregunta de James. Ok, ¿quién debería revisar los tanques sépticos? Ya me dijo Salud y MINAE. Correcto. Ok, ahora, ¿quién inclusive revisa el gobierno local que da el permiso de construcción al recibir la obra? Ok, claro, pero ahí hay una diferencia. La MUNI, la municipalidad, revisa cuando da el permiso de construcción. Correcto. Y listo. No, pero tiene que recibir la obra también. No, claro, y la recibe, pero digamos, 10 años después no. Ya la municipalidad desapareció del mapa. Ok, cuando una casa tiene 15, 20, 30 años, ¿quién revisa realmente el tanque séptico? El Ministerio de Salud. ¿Y lo revisa? Ellos están haciendo un gran esfuerzo a partir de la política pública de generar la infraestructura necesaria para poder atender esa obligatoriedad o esa función que les corresponde. Usted no trabaja en el Ministerio de Salud, así que digo, simplemente le pregunto si tiene el dato. Pero ¿usted sabe cuánto revisan al año? No, ese dato no lo tengo. Y si es robusto, ¿no? No tengo el dato. Sé que tienen todo el control de empresas, sí, de altos empresas, altos consumidores del alcantarillado, por decirlo de alguna manera, pero de vivienda no tengo el dato. Nosotros tenemos algunos datos que registramos en informes anteriores, que valga decir están desactualizados, pero por ejemplo hace como 3 o 4 años habíamos reportado que de 5.028 generadores de aguas residuales que hay en el país, únicamente el 30% estaban presentando los reportes de operación ante el Ministerio de Salud. ¿Otra vez? ¿De cuántos? De 5.028, pero este dato está desactualizado. Probablemente es una situación que haya cambiado, pero de 5.028 generadores de aguas residuales que se contabilizaban en el país, únicamente el 30% estaban presentando sus reportes de operación ante el Ministerio de Salud. ¿Qué son generadores de aguas residuales? Digo, es que yo lo podría entender como... vertedores. Claro, pero es que aquí lo que quiero aclarar es que mi casa es un generador de aguas residuales, pero no hay 5.000 casas jamás en el país. Cuando ustedes toman esa estadística, ¿qué son generadores de aguas residuales? Claro, es que ese es el registro que tiene o que tenía en el momento el Ministerio de Salud, que también esa es una de las observaciones que en aquel momento se había hecho por parte de diferentes sectores, y es que probablemente esto tiene un subregistro, ¿verdad? Importante. Yo lo podría apostar al 99.9%. Sí. Tal vez de generadores se refiere a empresas. Ese porque es el la condición que hay es que el que tenga cierta materia prima que genera alguna contaminación, la obligatoriedad es que ellos hagan un pretratamiento antes de descargar al alcantarillado sanitario. Es que yo quiero llegar justamente a las viviendas, porque entonces me parece que las viviendas están a la libre. Y si me permiten meterme en la vida privada de cada uno de ustedes, pero es para un ejemplo. Karen, ¿dónde vives vos? En Heredia. ¿En tu casa hay tanque séptico? La verdad, no sé. Tengo que confesarlo. Vivo en unos departamentos y tengo que ser sincera y confesar que no lo sé. Gracias por ser tan sincera. Don James, ¿usted dónde vive? ¿Tiene tanque séptico su casa? No, hay alcantarillado. Alcantarilla. ¿Don Guillermo? Tanque séptico también. ¿Cuántas veces se le dio? ¿Cuántos años tiene en su casa? 13 años. ¿Alguna vez ha ido el Ministerio de Salud a revisar el tanque séptico? Nunca, pero se ha hecho ya la limpieza en un par de ocasiones. Claro, pero es usted. Ah, sí. Bueno, mi casa tiene 18 años. Yo he hecho la limpieza 2 veces, tiene tanque séptico, y nunca ha ido nadie a revisarme, no más mínimo, el tanque séptico. Yo no lo construí, entonces supongo que la municipalidad dio, bueno, sí, si no estuviera construida, dio el permiso y aceptó la obra. Pero entonces realmente el 73% del país, cuando quitamos los generadores, digamos, los generadores de alguna
importante cantidad de aguas residuales, está la libre, depende de cada dueño. ¿Es así? Pues en alguna medida ese es el control que deberíamos garantizar, ¿verdad? Que no sé en qué medida estará cumpliéndose o no, ¿verdad? Porque entonces ese 70% que estamos hablando de cobertura de saneamiento sería ficticio porque no está siendo efectiva. Sí, que es lo que a mí me preocupa. Es lo que no sabemos, exacto, ¿verdad? es lo que no tenemos claridad. Es lo que la ausencia de información y otras limitaciones no nos dicen, ¿verdad? Si es que tan efectivos están haciendo esos sistemas que tenemos. A mí me gustaría señalar, Randall, dos cosas. Y una es que efectivamente el tema domiciliario, ¿verdad?, o de las viviendas tiene un alto impacto, sobre todo el tema de saneamiento en aguas residuales, pero hay otras actividades o las actividades productivas que desarrollamos en el territorio que también tienen un alto impacto y que también hay ahí una brecha importante entre las acciones que se están haciendo para cambiar o reducir esos impactos. Y por ejemplo, eso lo observamos con los datos del Censo Agropecuario del 2014, cuando hicimos un indicador para analizar la incorporación de prácticas sostenibles en las fincas agropecuarias. Lo que observamos es que menos de un 15% del total de fincas agropecuarias en el país, y estamos hablando que hay más de 90,000, están tratando las aguas residuales que generan. Entonces, en términos de las actividades agrícolas y otras que también se están desarrollando en el territorio, pues también hay retos importantes en esta materia. Entonces, antes de brincar a ese tema, déjame nada más hacer la última pregunta respecto a el saneamiento domiciliar o en general. ¿Existe la posibilidad, don James, de que haya agua que es residual, que salga por alcantarillado y que no esté siendo tratada? Sí, correcto. Hay un porcentaje de alcantarillado sin planta de tratamiento, un 13.4%. 13.4%. Entonces, esto en términos horribles es, yo jalo la cadena del baño, va al alcantarillado y termina en el río. Correcto, prácticamente, exactamente. O sea, yo no sé si usted ha visto que ya ha mejorado sustancialmente, pero en un tiempo atrás, antes de este proyecto de la gran área metropolitana, usted volvió a ver en un paso de un puente canal, un paso del río donde estaba el tubo todo carcomido y vertiendo agua al río. Bueno, esos son precisamente 13% de ese 14% que está que se evacúa por alcantarilla. No, el 15 que ella hablaba era alcantarillado con tratamiento. Ya con tratamiento. Ya con tratamiento. Okay. Hay un 13 adicional a ese que tiene esa problemática, ¿verdad? Que es grave. Que esto se está... por eso una de las prioridades es, bueno, si hay algunas zonas que tienen tanque séptico, bueno, tratemos de que funcione bien, pero no quitemos el sistema si no logramos poner otro, pero primero corrijamos el de alcantarillado sin ese tratamiento, 13%. Claro, porque ese es el que está causando el mayor problema. Sí, José Francisco Rodríguez dice, yo soy arquitecto y realmente en la práctica eso está a la libre. Uno como profesional simplemente tiene que hacer una declaración jurada que va a cumplir con la norma. Pero en mis 10 años de experiencia nunca ha ido ni el MINAE, ni el Ministerio de Salud, ni inspectores municipales a hacer ningún tipo de revisión en cuanto al sistema de tanques sépticos. Estará libre. Bueno, tenemos una persona que participa del proceso, ¿verdad? Directamente. En resumidas cuentas, y antes de entrar al tema que me interesa muchísimo de las fincas agrícolas, y aprovechando porque Guillermo tiene que irse un poco más temprano a San José de la Montaña, hablemos un momento sobre la cobertura de agua potable. ¿Cuánto es la cobertura nacional de agua potable, don James? 94%. Ok. ¿Eso disminuye en área rural? Sí, correcto. En el área rural es 84. 84. 80 y ya le voy a decir exactamente, pero aquí le traía el dato. Sí, de 84 a 94, hay una diferencia de 10% más. 10%. ¿Qué hace la IA respecto a las preocupaciones de las asadas? A la expansión urbanística de la que hablaba don Guillermo, a mantener, digamos, ese balance entre desarrollo y cuidado del ambiente, a las nuevas generaciones. Hay que entender un poco el rol que tiene la IA, el papel que tiene es como, yo trato de decir lo que es un sombrero 3 picos. Okay. Tiene un sombrero que es un operador directo de sistemas, operamos 179 sistemas directamente. ¿Verdad? ¿En qué tengo que ser bueno ahí? Como preguntan siempre, ¿en qué soy bueno ahí? Bueno, tratando el agua, distribuyendo la medición y todo lo demás, pero tengo un sombrero también de operación delegada. ¿En qué tengo que ser bueno ahí? Tratando el agua no, porque eso le corresponde a la asada, ¿verdad? Que es el operador directo. A mí como AIA me corresponde garantizar que las asadas tengan capacidades, garantizar que el modelo funcione, capacitar a las asadas en ese sentido, y ese es el gran esfuerzo que estamos teniendo, y tengo que confesar que el AIA fue muy exitoso en el momento de construir. Sí.
pero logramos un montón de hijos que nos ayudaron mucho, y el saneamiento del país hay que agradecérselo mucho a las asadas. Mucho de ese desarrollo que ha tenido el país es gracias a las asadas. Sin embargo, es como cuando hay muchos chiquitos en la familia, ya después controlarlos o poderlos asesorar o poderlos capacitar empieza a ser un problema. Entonces hoy en día, desde que llegó doña Yamilet, hemos venido analizando que el modelo, ya el modelo de construcción ya pasó. Ahora tenemos un modelo de gestión de lo construido. Exactamente, de lo construido. Y entonces eso nos está generando una serie de reuniones. Hay mucha parte de las asadas que se quejan de que la IA no llega en su apoyo, etcétera, en muchas cosas, pero es porque la capacidad para llegarle a 1500 operadores es complicada, ¿verdad? Entonces, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo. PNUD nos está ayudando mucho. Doña Yamilet ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y hemos tratado de acercarnos nuevamente a las asadas para buscar la solución de ese modelo conjunto. ¿Cuál es el tercer pico de esa sombrilla? Rectoría. Digamos, en Costa Rica, a pesar de que MINAE es el rector del recurso hídrico como tal, y el Ministerio de Salud es el rector de la salud, y el agua es un alimento, ¿verdad? Y como tal debe ser regulada por el Ministerio de Salud, no existe un Ministerio de Agua y Saneamiento. La primera autoridad frente a ese subsector, por decirlo de alguna manera, que tiene el gobierno es el AIA. Entonces, en alguna medida, el AIA tiene un sombrero en el cual tiene que garantizar que otros operadores titulares, que son las municipalidades, las 28 municipalidades que tienen el servicio de agua, pues alguien nos tiene que controlar, tiene que normar, tiene que hacer un acompañamiento, y esa es la función rectora que tiene el AIA. Primera responsabilidad, dar agua. Dar directa, dar agua directo. Segunda, garantizar el modelo de sostenibilidad, el modelo delegado. Tercero, la rectoría. Correcto. ¿Aquí a dónde está el saneamiento? En las tres, o sea, como operador es operador de sistemas de agua y de saneamiento. Como operador delegado también tenemos que velar por el saneamiento en el lado de las asadas, y como tercer parte también tenemos que velar por... ¿Sabe por qué se lo pregunta? Porque yo siento que en la lectura pública de la IA, o sea, es decir, si usted sale y le pregunta a cualquier persona qué hace la IA, la mayoría de las personas contesta de darnos agua, o sea, pero la tarea del saneamiento no me parece que esté muy ubicada, digamos, en la mente de todos los costarricenses. O sea, yo le pago a la IA porque me da agua, listo. Pero digamos, el otro proceso, que es decir, toda el agua que usted usa, vamos a tener que limpiarla, esa no está muy posicionada. Pues precisamente porque ha estado como abandonada. Muchas veces nosotros nos referíamos a la IA como una A grandísima y una A chiquitica. Pero por todos, como país. Incluyendo la IA. Correcto, ¿no? Nosotros mismos, vamos a ver... o sea, hoy es 15% y todos lo celebramos, pero hace 3 años era un ridículo 4%. Yo le voy a decir que en 1800 ya había una ley de aguas, ya en 1800 había una solicitud de tarifas, ya había una subsidios, se crearon 18 pajas de agua, y eso fue el primer acueducto, lo inauguró José María Castro Madrid. Teníamos mejores coberturas, se construyeron plantas de tratamiento en Alajuela, Cartago, Heredia, en todo lado. O sea, tuvimos unas coberturas mayores de saneamiento hace 40 años, 50 años que las que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque tal vez el esfuerzo fue construir y no sostener. El esfuerzo fue llevar agua a todo el país. Entonces nos dedicamos, una vez que se perdió esa infraestructura, nos dedicamos a llevar agua a todo el país, y apostamos casi como la única solución sanitaria al tanque séptico. Claro, primero llevémosle y después vamos a ver cómo la limpiamos. Ese fue el tema. Ok, respecto a las preocupaciones de las asadas, usted me dijo que venían trabajando muy fuertemente. ¿En qué trabajan fuertemente? Mire, lo primero que hay que hacer, hay veces uno corre a buscar las soluciones o cursos de acción sin conocer la información, y como decía Karen, los datos a veces son importantes. Lo que nos ha ayudado mucho el PNUD es establecer un sistema de información que es la caracterización de todas las asadas. Está levantando la información en todo el país de cada una para ver sus condiciones, el número de servicios, etcétera, para poder agruparlas de alguna medida, dividir ese problema de 1500 en 4, 5, 6 categorías, y poder saber qué es exactamente en qué tenemos que apoyar a cada una. Yo creo que después de eso ya podemos tener una mejor claridad de las acciones que debemos de tomar. Don Guillermo, sin querer, por supuesto, pues usted ahora dijo, no es por criticar a la IA, igual se lo puede criticar, créame que este es el espacio para criticar a la IA, si gusta. ¿Ustedes notan ese esfuerzo desde IA? Viera que en lo que respecta, por ejemplo, a la asesoría jurídica, es un bastión importantísimo, porque tenemos que lidiar con eso, y la mayor parte de los que estamos ahí nos entendemos, por no decir ni jota, muy poco de la parte legal, lo que es decisiones jurídicas, las implicaciones o las responsabilidades que uno podría adquirir en la junta directiva al tomar X o Y decisión. Y en esto más bien yo tengo que reconocer que sí sentimos ese acompañamiento, pero uno se siente, o más bien
las asadas un poco se sienten como a la distancia y a veces como reinos aparte de la rectoría que tiene que ejercer acueductos y alcantarillados. Si de crítica me permite, tengo que hacer es mejorar esa comunicación con los acueductos rurales, porque ellos no tienen que sentirse solos e independientes únicamente, sino como, me voy a permitir usar una cuestión de parentesco, Por favor. el papá que está ahí, que lo apoya cuando lo requiere, como en el campo, por ejemplo, que le decía, de la parte jurídica o técnica también, pero que no nos desentendemos completamente, porque si no, entonces lo que se puede fomentar, y esto lo vimos en algunos colegas de otras asadas, se crea como una cuestión de que esta agua es nuestra, y el AIA no tiene que llegar a decirnos cómo tenemos que implementarla, precisamente por ese divorcio o esa distancia. Claro, pero es curioso porque cuando el AIA lleva agua, no por asada, realmente uno, y lo digo en mi caso, digamos, yo vivo en un lugar donde el agua llega por el AIA, realmente yo no sé dónde viene el agua. Si simplemente es de ahí a ver a dónde viene el agua. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Hoy estábamos en la celebración en la Escuela Arturo Morales, en el centro de San José de la Montaña, y cuando funcionarias de la Universidad Nacional, que muy amablemente nos colaboraron para hablarles un poquitito de los acuíferos, les preguntaban, chiquillos, ¿de dónde viene el agua? Del tubo, de la pared de la casa. No tenían conciencia, y aquí Claro. nos hace pensar que nosotros tenemos que empoderarlos y llevarlos a ellos desde estas edades a conocer las nacientes, a que vean los esfuerzos para tener tanques, a que vean que viene, sí, debajo de la tierra, pero que son conductos, que son tubos, que nos cuestan a todos y cada uno de nosotros tenerlos ahí a disposición de ellos para un agua todos los días, todos los años, con buena calidad. En cuanto a la cobertura, a dar agua, ¿cómo lo hacen técnicamente las asadas y particularmente la que usted conoce? La potabilización la hacen ustedes. Sí, básicamente tenemos una gran virtud. Tenemos una situación donde los filtros naturales que hay en las montañas, por las formaciones volcánicas, limpian prácticamente el agua. Entonces, cuando brota, ¿Sí? lo que hay que, ya es una medida de protección, como curarnos una vacunita, Claro. el cloro que hay que Es una agregarle. pastillita. Es una pastillita. Ok. Y hasta, y aquí tengo que reconocer, y esto no solamente ocurre en San José de la Montaña, los fontaneros adquieren un conocimiento y una destreza envidiable, que si bien no son ingenieros, yo creo que podrían tener ese rango perfectamente, porque crean mecanismos que permiten mantener y asegurar la calidad en todo el acueducto. Yo lo digo por San José de la Montaña, Claro. pero lo he visto también en Acerrí y lo he visto en la Tierra de los Santos. Claro, pero entonces brota el agua, viene prácticamente limpia, igual se clora, se distribuye, ¿ok? ¿Y el saneamiento cómo lo hacen? ¿Estás hablando del tratamiento de las aguas ya usadas? Sí. No se hace. Y es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de las asadas. Así es. Eso lo tenemos claro. Pero no tenemos en este momento los recursos económicos para dirigirnos hacia allá. Toda el agua residual de San José de la Montaña, entiéndase, la ducha, la lavadora, la cocina y el baño, ¿a dónde va? Por lo general, a esos tanques sépticos que estábamos hablando hace un instante. Y no voy a ocultar que también, por ejemplo, tenemos urbanizaciones de interés social que lo tiran al cauce de algunos riachuelos o ríos que pasan por ahí cerca. Y el problema principal para arreglar eso es plata. Yo creo que más bien educación, porque de nada nos sirve la plata si la gente no es consciente del daño que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo a nosotros mismos. Y no solamente de verter el agua, sino que se tiran escombros, llantas viejas, refrigeradoras. Yo a veces creo que es un surtidor ahí de electrodomésticos viejos lo que nos Sí. un museo prácticamente. A mí el agua se me parece a un ejemplo que pongo yo respecto a lo que la gente hace. A veces las cosas que no nos gustan o que nos estorban un poco las metemos, yo digo, metafóricamente lo metemos debajo de la alfombra. Pero en el agua es muy fácil. ¿Verdad? En el agua se va por el drenaje y listo. O sea, usted no tiene que preocuparse más hasta que se le taque la casa. Digamos, pero si la casa no se le taquea, usted realmente tiene cero preocupación respecto a dónde va el agua, quién trata el agua, a dónde llega el agua y a dónde termina el agua. Por eso es que le hacía la pregunta sobre la limpieza de los tanques sépticos, porque efectivamente el problema para el dueño es cuando se le colapsa el tanque séptico, tiene que limpiar el tanque séptico, pero el camión arranca, se va y usted hasta que respira, y lo menos que piensa es si dónde va a ir este tipo o esta tipa, digo, para ser inclusivo en tipo y tipa, aunque sea despectivo, a vertir el agua. Pero bueno, son las 2:30, Guillermo, muchas gracias.
Les agradezco a Guillermo tenía que irse ustedes. antes. Les deseamos éxito en este labor que ustedes realizan. Nosotros desde San José de la Montaña muy agradecidos de que se tomara en cuenta y allá los recibimos con mucho cariño porque hay mucho que dar allá. Es lindísimo. Muchas gracias, Muchas Guillermo. gracias, don Guillermo. Un placer saludarlos. Nosotros vamos a ir a una pausa, seguimos con don James y Karen, doña Karen, la investigadora del Estado de la Nación. Dice Verónica Alfaro, Randall, soy arquitecta y lo que dice el colega es totalmente cierto. Hoy me siento tan mayor, tengo que quitarme los anteojos cada vez que leo el Facebook Live. Adicionalmente, para el Ministerio de Salud solo existen dos posibilidades: tanque séptico o una planta de tratamiento, que son complicadas, caras y tienen un montón de trámites que lo que hacen es amontonar papeles. Hablo de las opciones cuando no hay alcantarillado sanitario. Los tanques sépticos deberían ser prohibidos por un montón de razones técnicas, ya que no hay forma que el agua quede limpia y nuestros suelos muchas veces son muy poco absorbentes. Pero existe tecnología de plantas de tratamiento compactas para hogares que, si uno las indica en los planos, son tan absurdos que la catalogan como una planta de tratamiento grande. Si actualizaran el reglamento, deberían tomar en cuenta estas nuevas tecnologías e ir superando el tanque séptico, que son muy contaminantes dada la incapacidad de acueductos y alcantarillados de dotar al país de un alcantarillado, muy a pesar de que debería ser su obligación. Y que han avanzado aquí, digo, yo no creo que sea un problema del gobierno, de este gobierno, o un problema de esta administración de la IA, porque, y lo creo que lo refleja así el Estado de la Nación en el informe, digo, aunque hayan triplicado en 3 años la cobertura sanitaria, realmente avanzar en el atraso como Estado que hemos tenido en este tema realmente es muy complicado. Son las 2:32, vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 41 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando del Día Mundial del Agua. Hoy nos acompaña, se fue don Guillermo Cubillos, que era de la SAD de San José de la Montaña. Quedan con nosotros Karen Chacón, a mi derecha, investigadora del Estado de la Nación, y a mi izquierda don James Phillips, que es director de Planificación de Acueductos y Alcantarillados. Hace un rato Karen nos dice un dato que a mí me asustó respecto a las fincas. ¿Podrías repetírmelo, por favor? Sí, Randall, decíamos que en general, con los datos del Censo Agropecuario del 2014, pudimos hacer un acercamiento en función de la información que este censo recolectó a qué tanto han incorporado o no prácticas ambientales sostenibles las fincas agropecuarias. Y lo que observamos en términos generales es que hay una baja incorporación, pero además cuando fuimos a ver con detalle algunos indicadores, lo que observamos es que en materia de tratamiento de aguas residuales, menos del 15% del total de las fincas agropecuarias del país están dando tratamiento a las aguas residuales que generan producto de sus actividades. Lo que hay 85 litros de cada 100 se quedan sin tratamiento. Más bien es, digamos, son del 93,000, un poco más de fincas que hay, únicamente como el 13% de esas fincas le están dando tratamiento a las aguas. Por eso, si agarramos estas fincas y producen 100 litros, sí, solo 13 litros salen saneados, digamos.
Es así. ¿Qué hacemos con esas fincas? Porque es que realmente, y lo decía Karen al puro inicio del programa, digamos, con los exámenes y con los estudios, perdón, o los análisis que regularmente hace Acueductos y Alcantarillados, observamos y descartamos algunas cosas en el agua. Pero aquí estamos hablando de agroquímicos gravísimos. ¿Qué hacemos? Bueno, digamos, no solo eso. ¿O qué van a hacer? Nosotros hemos tratado de determinar 5 elementos básicos para tener el servicio de agua. El primero es que haya recurso hídrico, porque aunque haya el recurso hídrico abundante, si no hay infraestructura no lo podemos trasladar hacia donde lo necesitamos. Okay. Y viceversa, yo puedo tener toda la infraestructura del mundo, que si no tengo recurso hídrico, la situación es complicada. Ok, ese es el primero. Permítame introducir eso. Necesitan agua y tuberías. Exactamente. Okay. Y para hacer las tuberías necesitamos financiamiento, necesitamos recursos. Necesitan agua, plata y tuberías. En ese orden. Entonces ahora, después los procesos que sean los procesos más óptimos a la hora de gestionar el acueducto. Por ejemplo, el agua no contabilizada, si es muy alta, ¿qué nos obliga? A usar el doble de infraestructura y el doble de recurso hídrico. Entonces yo debería tratar de hacer el mejor uso del agua y del sistema. Que se cuente cada una de las gotas que sale de los sistemas. Exactamente. Y por último, la cultura ciudadana. Yo nada gano en el momento en que no tengo recursos hídricos en Guanacaste, aunque tenga toda la infraestructura del mundo, si la gente riega las aceras con la manguera a mediodía. Claro. Entonces nosotros necesitamos que la gente tenga una cultura del agua. Ya hay ciudades en Colombia, en otros lados, que han llegado a un consumo de 120 litros persona a día. Costa Rica está en 180, 200 y en algunos casos 300. 200 litros al día cada persona. Sí. 180 es internacionalmente aceptable, pero en estos momentos deberíamos de hacer un esfuerzo para reducir eso. Usted sabe que, digamos, cuando Japón entró en aquel problema, en aquella crisis, para hacer un ejemplo de cultura, el gobierno le pidió a toda la gente que no encendiera las luces, solo lo menos posible, que economizaran un 15% de la energía, porque necesitaban restablecer la industria, y la industria necesitaba energía, ellos habían sacado, las plantas les habían explotado. Bueno, a los meses desde haber hecho eso, la economía de la población fue de más de un 40%. Claro. O sea, un pueblo con una cultura que entendió el mensaje del gobierno y la necesidad de sacar de la crisis a Japón. Claro, pero además logró vivir normalmente con ese menos 40%. Exactamente. Entonces, lo que yo digo, en tiempos de crisis nosotros podemos tener la infraestructura y siempre hemos apostado por construir más, pero si de la noche a la mañana se te bajan las fuentes de agua por el asunto de lluvias, de disminución de lluvias, etcétera, ya no hay forma de reaccionar en el plazo inmediato ni en el corto plazo, más que racionando y más que apelando a la responsabilidad y compromiso social con respecto al servicio de todos, ¿verdad? Okay. Si yo sigo consumiendo porque estoy de primero en la fila y los otros están allá arriba y yo me consumo el agua y arriba no llega nada, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay que apelar a ese compromiso de la gente. Tal vez para agregar a lo que mencionaba, es importante decir que esos valores de consumo que se señalaban están muy por encima de la media mundial. Entonces la huella hídrica en Costa Rica es muy alta y eso efectivamente representa un reto en términos de educación, ¿verdad? En términos de conciencia también por parte de la ciudadanía, que es otra área también en la que en el Estado de la Nación hemos venido ya haciendo algunos estudios y a mediados del 2017 hicimos una encuesta para ver justamente los patrones en términos de las prácticas ambientales que tiene la ciudadanía y la percepción que tienen sobre el ambiente. Y uno de los hallazgos que identificamos es que efectivamente hay una brecha muy amplia entre el discurso, ¿verdad?, ambientalista verde que tenemos como población costarricense y las prácticas que realizamos en el territorio, ¿verdad? Y entonces ahí también hay un reto importante en esa materia. Y tal vez regresando, Randall, un poquito a lo que estábamos conversando al inicio sobre el tema de las fincas o las actividades agropecuarias, ¿verdad? Hay mucho que hacer y en eso no le toca solamente a la AIA, ¿verdad?, sino que hay otro conjunto de instituciones públicas fundamentalmente que tienen tareas para resguardar o garantizar, ¿verdad?, que la calidad de los cuerpos de agua. Y estoy hablando específicamente del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y Ganadería, aunque no solo, ¿verdad?, hay otras instituciones con tareas, por ejemplo, la Dirección de Aguas y el SENARA con otras responsabilidades, pero en el caso específico de la agricultura me refiero a todo el alto uso de agroquímicos que hacemos en el país. Y efectivamente eso tiene implicaciones no solo en términos ambientales, sino también sobre la salud pública. Claro, que de hecho cuando yo le preguntaba a don James, no me refería solo a que le tocara la IA, pero es que, y en términos muy ticos, es que los jode. A los jode me refiero, les afecta su trabajo, aunque sea trabajo del MAC, por ejemplo, del Ministerio de Salud en algunos casos.
Lo cierto es que les echa a perder el trabajo, les obliga a hacer una infraestructura y un gasto económico mucho más alto, y además, hay retos logísticos importantes respecto al tema de las fincas, por ejemplo. Ahí hay un aspecto que aclarar. La situación de las fincas con respecto al agua más bien es la parte de agua para riego. Okay. Ahí hay 3 actores principales: el ICE, consumidores del agua; el ICE para generación hidroeléctrica; el SENARA para riego; y el AIA para agua para consumo humano. Okay. En el caso de las fincas es el SENARA el que otorga las disponibilidades o las concesiones. ¿Y el agua residual le toca ambiente de esas fincas? El agua residual en alguna medida debería ser controlado a nivel de las fincas, ¿verdad? De esa parte de riego. Claro, pero sería, sería el MINAE. Y el mismo SENARA, ¿verdad? Podría, porque inclusive parte de las discusiones que hay con los proyectos de ley de aguas, que por cierto creo que te oí mencionarlo en la mañana, que es una ley que está pegada, bueno, la viceministra de Ambiente, que está pegada en el Congreso, que desde hace varios años y no se moderniza la ley para aclarar los roles de todas las instituciones. Una de las grandes discusiones es que el riego es el máximo consumidor de agua potable. ¿Verdad? De agua, potable no, del agua. Perdón, excluyendo la que se usa para fines hidráulicos. Exactamente, ¿verdad? Excluyendo la de fines hidráulicos. El ICE es el primero y después riego. Correcto. Y en alguna medida Costa Rica no se dice, la verdad es que yo no lo puedo afirmar, que hay una oportunidad de mejora en las técnicas de riego, que no sea por inundación, sino que sea por goteo, que haya un mejor uso del agua en la parte de riego, y que podría promoverse un cambio tecnológico en ese campo. Igual en las plantas hidroeléctricas. En las hidroeléctricas sería... No tengo idea cómo sería. No, yo tampoco tengo idea, pero es que, digamos, si hay algo que yo me convencí, y lo he hecho también gracias al Estado de la Nación, es que no es una producción de energía 100% limpia, digamos, que tiene un impacto ambiental importante. Y yo sé que Karin está deseando decir algo de eso. No, tal vez ahí más bien en términos generales es que todas las actividades que desarrollamos en el territorio tienen algún impacto. En términos comparativos, bueno, el uso del recurso hídrico para generar electricidad es mucho menor los impactos, ¿verdad? Que sin duda. En relación, por ejemplo, al alto uso de... Pero impacto hay. En todos los casos, en todas las actividades, o sea, no hay ninguna actividad que desarrollemos que no tenga un impacto, solo que en estos casos son menores, aunque también hay que decir que son menos los estudios que tenemos para analizar los impactos que tienen algunas otras actividades sobre el territorio. Ese será otro programa, pero es que alguien una vez me preguntó, ¿y ustedes producen energía 100% limpia? No es 100% limpia. ¿Estás de acuerdo conmigo? 99% de fuentes renovables. No, renovables sí. Sí. No, renovables estamos de acuerdo, pero 100% limpia no es. Todas tienen un impacto. Es que, en diferentes partes del proceso, digamos, pero todas tienen un impacto. ¿Solo el embalse? Claro, ¿cuál es el impacto de ecosistema? Ahora bien, me quedan dos minutos, don James. ¿Por qué no hay agua ahora? Mire, desde hace unos periodos atrás, con el efecto del Niño, ¿verdad?, que se han juntado, pues las precipitaciones han disminuido, sobre todo en ciertos sectores de la región norte, ¿verdad?, sobre todo Pacífico Norte, ha tenido su impacto, y entonces los acuíferos no tienen el periodo necesario ni la cantidad de lluvias necesarias para volverse a recargar, y entonces eso está causando un efecto en lo que es la disposición del agua. Y tenemos que acostumbrarnos a esto. Probablemente el cambio climático, pues todos los que están prediciendo lo que va a pasar, pues el alza en temperaturas y todo eso, pues va a tener un efecto directo sobre el recurso hídrico. Tal vez a mí me gustaría agregar ahí algo para terminar, y es que el reto aquí en términos del abastecimiento y lo que estamos viviendo en los últimos meses en relación a las sequías está en la planificación, y es que no es solo planificar para garantizar el acceso hoy a quienes ya estamos enfrentando problemas en esta temática, sino es para garantizar el acceso de las generaciones futuras. O sea que el reto en planificación es bastante amplio. Sí, es muy complicado. A mí me llamaba la atención como el Instituto Meteorológico Nacional, al hablar de lo que estaba pasando en Limón, por ejemplo, decía, hay una sequía meteorológica inédita, y siempre nos decían inédita, es decir, nunca antes había pasado, porque todas las inundaciones de Limón eran en marzo, ¿verdad?, por las fuertes lluvias, y entonces uno se pone a pensar, porque aquí en esta parte del Valle Central
no llueve casi en enero, febrero y marzo, y entonces la gente dice, qué raro, no hay agua, pero nunca llueve en estas fechas. No, sí, nunca llueve aquí, pero Limón era un baldazo completo, claro. Y lo mismo pasaba en la zona norte, y ante estas situaciones, pues pareciera que efectivamente tenemos que acostumbrarnos. Y cuando uno le pregunta al Instituto Meteorológico, ¿fue el Niño el que provocó la sequía en Limón?, le dicen una mínima parte. Resulta que es otro montón de fenómenos chiquititos que son los que han afectado o han generado esta sequía. Hay una palabra clave que es adaptación, ¿verdad? Que no podemos disasociar del todo estos eventos con todo el tema de cambio climático. Sí. Y cuando hablamos de cambio climático, donde más iniciativas hemos desarrollado es en línea a la mitigación, pero hay esfuerzos importantes todavía por hacer en Costa Rica en materia de adaptación, y adaptarnos significa repensar muchas de las cosas que estamos haciendo hoy para enfrentar este tipo de situaciones. Karen, muchas gracias por venir. A usted, Randall, por la invitación. Don James, muchas gracias por venir. Muchas gracias, don Randall. ¿Usted me permitiría reiterar un poquito lo de este Latinosan? Recordarles a los estudiantes, a los diferentes actores sociales, que el problema del agua y el saneamiento es un problema de todos, que tenemos la oportunidad en este Latinosan que se va a hacer en Costa Rica. Por primera vez. Por primera vez en la historia. Son pocos los países que han tenido el privilegio de tenerlo ahí. Entonces, estudiantes de ingeniería ambiental, de todas las áreas ambientales, desarrolladores turísticos, todos tratemos de ir ahí, porque ahí se van a exponer experiencias de toda Latinoamérica que yo creo que pueden ser convenientes para que todos aportemos a la solución de esta problemática tan importante será en el Centro de Convenciones. Centro de Convenciones. La fecha, 1, 2 y 3 de abril. 1, 2 y 3 de abril. Así es que los invitamos a que corran a matricularse, ¿verdad? Para que no se pierdan ese acto tan importante. Don James, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, muy gentil. Son las 2:54. Don James le cedió la oportunidad de escoger la canción a Karen, que le cedió a sus compañeros del Estado de la Nación la oportunidad de escogerla. ¿Cuál canción? Vasos vacíos de los Cadillac. Los Fabulosos. Un saludo a todos los del Estado de la Nación, que son grandes profesionales, pero además son muy amigos de Monumental. 2:54. Los Fabulosos Cadillac se despiden Matices, Vasos Vacíos. Hasta luego. Hoy no hay tercera emisión de noticias, así es que nos escuchamos hasta el lunes a las 5:30 de la mañana. Feliz tarde.